Hay una historia que debe ser contada, una historia que debe ser escuchada, una historia. Una historia de tres hombres buenos y sabios, tres hombres con una ilusión. Ilusión. Hay una historia que habla de la ilusión, de esperanza. Una historia sobre la ilusión y la esperanza, protagonizada por tres hombres buenos. Bueno, en realidad protagonizada por tres hombres buenos y un pequeño recién nacido, un pequeño destinado a ser rey. Este relato, como toda historia que se precie, comienza de noche, una noche de esperanza e ilusión. Apenas con fuerzas para seguir el camino, un hombre busca de puerta en puerta cobijo para él y su esposa. Están agotados, pero les da igual. Saben que algo maravilloso sucederá esa noche. Ella, embarazada, está a punto de dar a luz. Y el destino querrá que sea en un pesebre donde todo suceda, donde el mundo sea testigo de la luz, donde llegue por fin la luz que guiará el mundo. Un llanto rompe el silencio de la noche, un llanto que curiosamente se convierte en la música más dulce que jamás haya escuchado el hombre. De inmediato se vislumbra un resplandor allá en el cielo. Amigos, creedme si os digo que la luz más hermosa y brillante que habréis visto en vuestra vida surgió en la bóveda celestial, alumbrando como una candela y cortando la oscuridad con el brillo de la esperanza, de la ilusión. Una estrella fugaz sería la guía del camino. La guía del camino hasta Belén, la señal que anunciaba el nacimiento de aquel pequeño niño. El heraldo luminoso del Rey de Reyes. El heraldo, convertido en estrella fugaz, sacudió de arriba abajo el orden en el cosmos. Era una señal, un signo visible solo para aquellos que querían ver, aquellos que habían buscado toda su vida en el infinito, el signo de una nueva era. Fue en ese preciso momento cuando,
al otro lado del mundo, allá por el oriente, el heraldo de la luz llamó la atención de tres hombres buenos y sabios, tres reyes. Uno de ellos, de rostro severo pero de sonrisa afable y ojos repletos de ternura, notó cómo el alma se le encendía de inquietud al ver la estela de la estrella en el horizonte. El sabio recurrió a la ciencia, analizando y comparando manuscritos y pergaminos, pero el estudio simplemente confirmó aquello que él ya sabía. Precisamente era sabio. Por eso. Porque sabía ciencia cierta cuándo dejar a un lado la ciencia para hacer caso al corazón, y es que su corazón solamente le decía una y otra vez: Gaspar, sigue esa estrella. Al mismo tiempo, en otro de aquellos confines del oriente, repletos de riqueza y de sabiduría, otro rey, sabio y bueno, miraba al firmamento todas las noches. Era también hombre de ciencia y al ser testigo, en mitad de la oscura noche, de la luz más brillante que jamás vio, abrió de par sus ancianos ojos azules, como el cía del Dios más iluminoso. El sabio, de enorme poblada barba tan blanca como la nieve, se dirigió con urgencia hacia sus consejeros y les apremió con diligencia. No habría... Sabía que el viaje sería largo y el camino ignoto y repleto de misterio. Sabía que el viaje sería largo y el camino ignoto y repleto de misterio. Pero era el momento de ir a encontrar aquello que había estado buscando toda la vida. La luz de la esperanza había llegado al mundo y el anciano rey Melchor debía ir a su encuentro. Quiso el heraldo de luz ser encontrado por un tercer sabio, allá en el oriente, un hombre fuerte, docto en leyes y en ciencia.
De piel oscura y ojos inquietos, este rey también fue testigo del prodigio de luz que atravesó el firmamento. No dudó ni un instante al ver aquella estela y se dirigió de inmediato a su séquito. Había que ponerse en marcha con prontitud, así que se prepararon caballerizas y se habilitaron transportes, mientras los pajes cargaban pesados fardos en las monturas. Uno de los consejeros preguntó al monarca a qué se debía aquel trasiego, y el rey, con concreción y alegría, no dudó al darle la razón. En algún lugar, amigo mío, ha nacido un pequeño rey, y Baltasar debe acudir a la llamada. Las distintas sendas abrazaron los séquitos de los tres monarcas, mientras la tintineante luz del heraldo les servía de faro en la negra noche. Y fue en una de las encrucijadas donde Baltasar, Melchor y Gaspar se encontraron frente a frente. Los tres descendieron de sus monturas, se saludaron protocolariamente y alzaron su vista hacia la estrella. No había nada más que parlamentar. Los tres reyes compartían una misma misión, un mismo destino. Debían seguir un mismo camino. Los tres hombres buenos eran infinitamente sabios, una cualidad por la que las gentes del mundo los llamaban magos. Aquellos tres reyes y magos, llegaron a una colina, a los pies de la cual se divisaba un pintoresco poblado. Los pajes de los monarcas se avanzaron al séquito preguntando a pastores y ganaderos si conocían el lugar en el que había nacido el nuevo rey, el rey de los judíos.
Aquella pregunta llegó a oídos de un insidioso personaje, el pérfido rey Herodes. ¿Un rey de los judíos en Belén? No puede ser. Yo soy el rey. Dicho lo cual, estremecido en el trono y preso de pavor, mandó llamar a los 3 magos, a los que recibió en su palacio entre fastos de gran solemnidad, todo parte de un engaño que no había hecho más que comenzar. Ya en el palacio, y calmada la sed propia del largo viajar, los magos asistieron a una audiencia con el rey Herodes, que saludó con vehemencia tan grandes sabios y preguntó por la naturaleza del viaje. «Buscamos al rey de los judíos que ha nacido». La respuesta provocó un escalofrío que recorrió la espalda de Herodes. El rey mandó llamar a sus sacerdotes y escribas. Ellos fueron los que dieron una respuesta a la pregunta de los magos. ¿Dónde? En Belén de Judea. Así lo dijo el profeta. Belén de Judea. Aquel era el lugar donde el rey esperaba a los magos, y Herodes los apremió a partir, a ir en su busca para rendir pleitesía y honores al niño rey que acababa de nacer. Pero con una promesa, que cuando hubieran encontrado al nuevo rey se lo hicieran saber, para poder él mismo acudir y adorarlo. Los magos volvieron al camino acompañados desde el palacio por la mirada y la sonrisa diabólica de Herodes, el cual esperaba la nueva del paradero del niño rey, no para adorarlo, sino para acabar con él. Una vez visitado Herodes y con la ruta ya resuelta, los 3 sabios dirigieron su séquito por la senda que llevaba a Belén de Judea. Como si celebrara su llegada, el heraldo cizagueó una y otra vez hasta que serenamente se detuvo en un punto en el cielo e iluminó hacia la tierra lo que parecía un pequeño poblado, un pesebre rodeado de pastores que llegaban hasta aquel lugar portando obsequios. Melchor descendió de su montura, entornó su anciana mirada hacia aquel pesebre y de inmediato abrió los ojos de par en par, encendidos, iluminados. Se giró y una sonrisa de paz y tranquilidad inundó su rostro mientras hacía señas y reclamaba la atención de Gaspar y Baltasar. Frente a ellos estaba el niño, allí mismo, en aquel pesebre de Belén, en aquel lugar exacto del mundo, abrazado por la luz del heraldo tornado estrella. El rey de reyes.
mientras el heraldo de luz allá en el firmamento era testigo de un momento único, un momento de esperanza, un momento de ilusión. Los tres hombres buenos se dirigieron a sus pajes, a los que reclamaron los presentes que desde sus tierras habían traído para el niño rey. Melchor encaminó sus pasos al pesebre y al llegar a su umbral vio a un hombre y a una mujer cuidando del pequeño. Se giraron a ver al anciano rey, intercambiaron una mirada y el niño sonrió en su cuna. El rey mago se acercó y con el mayor de los respetos se postró ante la cuna y dejó en señal de ofrenda un cofre repleto de valioso oro. Gaspar fue el siguiente, y de la misma forma que Melchor, se postró humildemente ante el pequeño, ofreciéndole un recipiente con incienso. Baltasar, finalmente, fue el último de los tres hombres buenos en adorar al niño en el pesebre. El rey le ofreció una curiosa resina aromática llamada mirra. Melchor, Gaspar y Baltasar atravesaron medio mundo siguiendo a una estrella para encontrar al Mesías, el Hijo de Dios, recién nacido en Belén. Allí lo adoraron y le ofrecieron presentes, buscaron la esperanza en una noche de ilusión. Cada 5 de enero, el mundo revive la esperanza en una nueva noche de ilusión. Pero antes de que llegue la noche, los reyes han de recorrer el camino. Llega la cabalgata. Hay una estrella al principio, una enorme estrella iluminada que anuncia que ya llega. El séquito desfila tras de ella con acróbatas, malabaristas, personajes de fantasía y de cuento que regalan juguetes y que cantan canciones. Pasan carrozas repletas de luces de colores, repartiendo alegría, mucha alegría, y caramelos, muchos caramelos. El cartero real nos saluda y nos pregunta si tenemos la carta para ellos. ¡Claro que la tenemos! Y se la damos, y comenzamos a soñar despiertos.
En casa dejamos un cubo con agua para sus camellos y unas pastas junto a 3 vasitos con licor para combatir el frío de la noche. Porque ya llegan, porque ya vienen. ¿Habrán leído mi carta? ¿Sabrán lo que quiero? Hay que dormir y es imposible. Imposible dormir con los nervios tan revolucionados. Pero dormimos con una sonrisa. Ya vienen los reyes. Y la noche de la esperanza amanece como el día de la ilusión, el día de los sueños cumplidos, de la felicidad, de la sonrisa, el día que sigue a la noche más bonita del año. La noche de Reyes.